El sol de domingo caía tibio sobre la quinta en las afueras de Buenos Aires, pintando de dorado el césped perfectamente cortado. El aire olía a carne de primera en la parrilla, a Malbec caro y a la falsa camaradería de la élite argentina. Esmeralda, a sus 48 años, se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina, una sonrisa serena pegada a los labios. Su vestido de lino blanco era la imagen de la elegancia, su cabello oscuro, con hilos de plata que delataban su edad con distinción. Estaba recogido en un moño impecable. Era la anfitriona perfecta, el adorno más preciado de Ricardo, su esposo. En medio de las risas y las conversaciones superficiales, uno de los amigos de Ricardo, envalentonado por el vino, le dio una palmada en la espalda y preguntó en voz alta: «¿Cuál es el secreto, Ricardo? 25 años con esta belleza». Ricardo, con el rostro enrojecido y el ego inflado, levantó su copa, asegurándose de tener la atención de todos. «¡El secreto!», gritó con una carcajada estruendosa. «¡El secreto! ¡Que quiero el divorcio! La otra es mucho más buena». Un silencio helado cayó sobre el jardín. Duró apenas un segundo, pero para Esmeralda fue una eternidad. Todas las miradas, antes dispersas, se clavaron en ella. Vio la piedad en los ojos de algunas mujeres, la curiosidad morbosa en otros y la incomodidad en los rostros de quienes no sabían cómo reaccionar. La risa de Ricardo, esperando que los demás se unieran a su broma, resonó en el vacío. Para él era un chiste. Para ella era el eco de cada sospecha, de cada noche en la que se sintió invisible, de cada mentira que había decidido ignorar. La humillación no fue una daga clavada en la espalda, fue una guillotina que cayó a la vista de todos. En ese instante, su mundo de cristal, tan cuidadosamente pulido durante un cuarto de siglo, se hizo añicos. La vida de Esmeralda era un guión escrito por otros. Se levantaba cada mañana en una casa que parecía más un museo que un hogar. Los pisos de mármol brillaban, las obras de arte colgaban en silencio y los empleados se movían con una eficiencia invisible. Su rutina era un ciclo predecible de desayunos solitarios, clases de yoga, almuerzos de caridad y tardes de compras. Su red de apoyo era un espejismo, un círculo de mujeres que competían en silencio por el mejor vestido, el viaje más exótico o la joya más cara. Hablaban de todo y de nada, y la soledad era más profunda en su compañía que en la quietud de su enorme casa. Sus sueños se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Alguna vez, antes de Ricardo, había querido ser curadora de arte. Amaba la historia detrás de cada pincelada, la pasión oculta en cada escultura. Pero Ricardo le había dicho que esas cosas no daban dinero y que su lugar estaba a su lado, construyendo su imperio social. Y ella, joven y enamorada, le había creído. Guardó sus libros en cajas y con ellos guardó una parte de sí misma. Su futuro, le habían enseñado, era ser la esposa de Ricardo, la madre de sus hijos que nunca llegaron y la administradora de su vida perfecta. Una vida estable, segura, envidiable, una jaula de oro. Pero las grietas en la jaula habían comenzado a aparecer mucho antes de esa tarde. Eran señales sutiles, susurros de que algo no andaba bien. Hacía meses, su tarjeta de crédito personal había sido rechazada en una boutique. La vergüenza fue un fuego que le subió por el cuello. Cuando le preguntó a Ricardo, él le restó importancia con un gesto de la mano. «Debe ser un error. Del banco, mi amor. No te preocupes por esas cosas». Pero la duda se instaló en su pecho como una astilla. Luego vinieron las noches en que Ricardo llegaba tarde, con el aliento a un whisky que no tenían en casa y el perfume de otra mujer impregnado en su camisa. Al principio ella intentaba confrontarlo, pero él era un maestro de la manipulación. «¿Estás loca? ¿Ahora me vas a controlar? Trabajo todo el día para darte esta vida y así me pagas», con desconfianza.
ella terminaba pidiendo perdón, sintiéndose culpable por dudar, por ser, como él decía, demasiado sensible. El aislamiento se fue haciendo más denso. Una de sus amigas más cercanas, durante un café, le había soltado con una sonrisita condescendiente: a los hombres como Ricardo hay que darles su espacio, Esme, si no lo buscan en otro lado. El mensaje era claro: la culpa era suya. Si su marido se desviaba, era porque ella no estaba haciendo bien su trabajo. Se sintió traicionada, sola en un mundo donde las reglas parecían escritas para proteger a los hombres y culpar a las mujeres. Intentó minimizarlo todo. Se convenció de que eran baches normales en un matrimonio largo. Se esforzó más. Organizó las cenas más espectaculares, lució los vestidos más deslumbrantes, sonrió con más fuerza. Creía que si interpretaba su papel a la perfección, el guión volvería a su curso original. Si mantenía la fachada intacta, la estructura no se derrumbaría. Se decía a sí misma que tenía el control, que solo era una mala racha. Pero allí, de pie en medio del jardín, con el peso de 50 miradas sobre ella, comprendió la verdad. Nunca había tenido el control. Había sido una actriz en una obra dirigida por Ricardo y él acababa de cambiar el final sin avisarle. La broma no era una grieta, era la demolición. El sonido de la risa de Ricardo, ahora seguida por las risas nerviosas de sus amigos, fue el estruendo final de su mundo cayendo a pedazos. Esmeralda no lloró, no gritó. Lentamente levantó su copa de Malbec, miró a Ricardo directamente a los ojos y con una calma que aterrorizó a quienes la observaban, bebió un sorbo. La mujer sumisa había muerto. De sus cenizas, en ese preciso instante, algo nuevo y peligroso comenzaba a nacer. El viaje de vuelta a casa fue un abismo de silencio. El aire dentro del auto de lujo era denso, pesado, cargado con las palabras no dichas que flotaban entre ellos. Ricardo conducía, con el ceño fruncido por una resaca que ya empezaba a asomar. De vez en cuando la miraba de reojo, esperando una lágrima, un reproche, un grito, algo. Pero Esmeralda miraba por la ventana, su perfil recortado contra las luces de la ciudad, una estatua de mármol. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos registraban cada farola, cada edificio, como si los viera por primera vez, o por última. Finalmente, Ricardo no pudo soportarlo más. Su voz, pastosa por el alcohol, rompió el silencio. ¿Vas a estar así toda la noche? Era solo un chiste, mi amor, por favor. Qué exagerada eres a veces. Su palabra chiste colgó en el aire, grotesca, absurda. Esmeralda no se giró, no movió un solo músculo. Simplemente respondió, con una voz tan tranquila que helaba la sangre: no vuelvas a llamarme mi amor. No fue una petición, fue una orden. Ricardo la miró, desconcertado. Vio por primera vez en 25 años que la mujer sentada a su lado era una completa desconocida. Al llegar a la mansión, ella subió directamente las escaleras. No fue a su dormitorio matrimonial, el santuario de su vida, compartida. Se dirigió al cuarto de huéspedes, al final del pasillo. Con movimientos metódicos, casi robóticos, sacó un par de maletas del armario y comenzó a llenarlas con su ropa, sus libros, los pocos objetos que sentía verdaderamente suyos. Ricardo apareció en el umbral de la puerta con los brazos cruzados, una mezcla de irritación y confusión en su rostro. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Un drama? Ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? Ella no lo miró. Continuó doblando un suéter de cachemira con una precisión quirúrgica. «Quiero una frontera», dijo en voz baja. Cerró la maleta con un clic que resonó en toda la habitación. Luego caminó hacia la puerta, obligándolo a hacerse a un lado. Cerró la puerta en su cara. El sonido del cerrojo girando fue el punto final más elocuente que jamás había pronunciado. Una frontera invisible pero infranqueable acababa de ser trazada en su propia casa.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La broma de Ricardo se esparció por su círculo social como un reguero de pólvora. Los teléfonos no dejaban de sonar. Eran sus amigas, con sus voces empapadas en una falsa compasión que apenas ocultaba la emoción del chisme. «Ay, Esme, qué horrible lo que te hizo, pero ya sabes cómo son los hombres», le decía una. «¿Estás bien, querida? Si necesitas algo», ofrecía otra, esperando detalles jugosos para compartir en el próximo té. Sintió las miradas en la calle, en el exclusivo club de campo, en la panadería gourmet del barrio. Eran miradas de lástima, de curiosidad morbosa, de juicio. Los susurros la seguían como una sombra. La humillación ya no era un recuerdo, era una atmósfera que la asfixiaba. Se encerró en la habitación de huéspedes, que ahora era su fortaleza y su celda. Ricardo, por su parte, convencido de que su rabieta pasaría, de que ella nunca renunciaría a la vida de lujos que él le proporcionaba, se volvió aún más descuidado. Dejaba el celular a la vista, con mensajes comprometedores que ya ni se molestaba en borrar. Llegaba a casa oliendo a victoria y a otro perfume. Cada gesto de arrogancia era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. No entendía que no la estaba empujando hacia la sumisión, sino hacia el límite. Una noche, incapaz de dormir, Esmeralda se levantó y caminó descalza por la casa silenciosa. Se detuvo frente a un retrato al óleo que colgaba en el salón principal. Ella, a los 23 años, con una mirada llena de sueños y una sonrisa que aún no había aprendido a fingir. Recordó a la joven que quería estudiar historia del arte en Florencia, la que leía poesía a escondidas, la que creía en el amor como una fuerza constructora, no como una transacción. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento había aceptado ser un hermoso adorno en la vida de otro? La respuesta la golpeó con la fuerza de una revelación. No había sido un solo momento, había sido una lenta erosión, una concesión tras otra, un silencio a la vez. Había cambiado sus sueños por seguridad, su voz por comodidad, y ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. Una rabia fría, lúcida y poderosa comenzó a subir desde lo más profundo de su ser. No era la ira histérica que Ricardo esperaba. Era una furia tranquila, concentrada, un fuego que no quemaba, sino que forjaba. Se miró en el reflejo del cristal que cubría el retrato, vio las finas líneas alrededor de sus ojos, los hilos de plata en su cabello. Eran las marcas de una vida vivida para otro. Ya no, no más. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, pero para Esmeralda, el verdadero amanecer estaba ocurriendo en su interior. No llamó al abogado de la familia, un hombre mayor y amigo de Ricardo que le habría aconsejado paciencia y comprensión. Se sentó frente a su laptop y con los dedos firmes tecleó en el buscador: Mejor abogada de divorcios, Buenos Aires. El primer resultado era un nombre que se susurraba con temor y admiración en los círculos más altos: Sofía Montes. El artículo la apodaba la tiburona. Su especialidad no eran las separaciones amistosas, era la aniquilación financiera del cónyuge infiel. Esmeralda marcó el número. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió clara y firme. Buen día, quisiera una cita con la doctora Montes. Mi nombre es Esmeralda de la Vega. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Su nombre era conocido. ¿El motivo?, preguntó la asistente con voz profesional. Esmeralda respiró hondo, mirando su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. El motivo, dijo, es que quiero una retribución, no una separación. Esa misma noche, mientras Ricardo roncaba en la habitación principal, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, Esmeralda se convirtió en una detective en su propia vida. Se deslizó hasta el estudio de su marido, un santuario prohibido lleno de secretos. Durante años, había sido la oyente silenciosa de sus conversaciones telefónicas, la confidente pasiva de cada acuerdo cerrado.
de cada estrategia fiscal discutida, en la cena como si fuera el menú del día. Ahora, toda esa información se convertía en un mapa del tesoro. Con una precisión que se sorprendió a sí misma de poseer, abrió la caja fuerte, cuya combinación era el aniversario de una empresa, no el de su boda. Sus manos no temblaban. Metódicamente comenzó a fotografiar cada documento con su celular. Extractos de cuentas en paraísos fiscales, escrituras de propiedades no declaradas, contratos que olían a corrupción. Transformó 2 décadas de dolor y conocimiento íntimo en un arsenal legal imparable, moviéndose en las sombras de su jaula de oro con una calma y una determinación que Ricardo nunca supo que poseía. La mujer que él había intentado borrar estaba resurgiendo, no para llorar, sino para cobrar cada una de sus deudas. La oficina de Sofía Montes no se parecía en nada al mundo de Esmeralda. No había mármol italiano ni jarrones de cristal de Murano. Había acero pulido, cristal ahumado y una vista imponente de los tribunales de Buenos Aires. El aire olía a cuero y a café caro, el aroma del poder y la estrategia. Sofía, la tiburona, era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello corto y gris, y unos ojos tan afilados que parecían capaces de leer los secretos de un balance bancario a 10 metros de distancia. No era una mujer que ofreciera pañuelos, sino contratos de hierro. Esperaba a una esposa deshecha, a una mujer llorosa buscando consuelo y un acuerdo generoso. Lo que encontró fue a Esmeralda, sentada con la espalda recta, vestida con un sencillo traje de pantalón color marfil, su rostro sereno, casi impasible. No había una sola lágrima en sus ojos. En su lugar había una determinación helada que Sofía reconoció al instante. Era la mirada de alguien que había tocado fondo y había decidido excavar para construir nuevos cimientos. «Señora de la Vega», comenzó Sofía, con una voz profesional pero distante. «Un divorcio en su posición puede ser complicado, pero...» Esmeralda la interrumpió, no con rudeza, sino con una calma que desarmaba. «No vengo a llorar, doctora, vengo a trabajar». Colocó sobre la mesa de caoba un pequeño pendrive, un objeto insignificante que contenía la dinamita que haría volar por los aires el imperio de Ricardo. «Durante 25 años, mi esposo discutió cada negocio, cada inversión y cada evasión fiscal en la mesa del comedor, asumiendo que yo solo escuchaba el sonido de su voz, no el contenido de sus palabras. Estaba equivocada». Sofía conectó el dispositivo a su laptop. Sus cejas se arquearon ligeramente mientras las imágenes comenzaban a aparecer en la pantalla. Fotos nítidas de documentos, números de cuentas en las Islas Caimán, escrituras de propiedades en Punta del Este a nombre de sociedades fantasma, contratos con cláusulas que olían a soborno. Mientras Sofía navegaba por los archivos, Esmeralda recitaba de memoria fechas, nombres y contextos con la precisión de un contador forense. Sofía levantó la vista, una sonrisa casi imperceptible, depredadora, dibujándose en sus labios. «Señora de la Vega», dijo, cerrando la laptop con un chasquido decisivo. «Esto no es un divorcio, esto es una ejecución financiera, y yo seré su verdugo». Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Un ejército de contadores y abogados, dirigidos por Sofía, comenzó a desmantelar la arquitectura financiera de Ricardo con una precisión quirúrgica. La primera notificación legal le llegó a Ricardo a su oficina. La leyó, soltó una carcajada y la tiró a la papelera. Llamó a su abogado, un viejo amigo de sus años de facultad. «Tranquilo, Alberto, es solo Esmeralda haciendo un drama. Quiere asustarme para sacarme un par de millones más. Dale lo que pida y que se termine el circo». Pero el circo apenas comenzaba. Llegaron más notificaciones, embargos preventivos, citaciones. Sus socios comenzaron a mirarlo con recelo.
Las llamadas de sus banqueros en Suiza se volvieron más frecuentes y nerviosas. Ricardo seguía sin entender, no podía concebir que la mujer que durante un cuarto de siglo había elegido el color de las cortinas, ahora estuviera dirigiendo una operación legal que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Su arrogancia era un muro tan alto que no le permitía ver el tsunami que se aproximaba. Esmeralda, por su parte, florecía en la estrategia. Cada día pasado en la oficina de Sofía era un día en que recuperaba un trozo de sí misma. La joven que amaba la investigación y la historia resurgía, aplicando su inteligencia no a curar arte, sino a desmantelar una vida de mentiras. Ya no era un adorno, era la comandante en jefe de su propia liberación. El día de la confrontación final llegó 4 meses después. Se encontraron en la fría sala de juntas del bufete de Sofía. Ricardo entró con un aire de fastidio, su traje de diseñador, una armadura que ya no le quedaba bien. Su abogado, Alberto, parecía visiblemente incómodo. Esmeralda estaba sentada frente a ellos, serena, con Sofía a su lado, como una centinela silenciosa. No hubo saludos, no hubo palabras vacías. Sofía encendió un proyector. En la pared blanca, diapositiva tras diapositiva, apareció la vida secreta de Ricardo. Los extractos de las cuentas offshore, las fotos de un departamento en Puerto Madero a nombre de su amante, grabaciones de llamadas donde discutía cómo mover dinero fuera del país, testimonios firmados de exempleados a quienes había estafado. El color abandonó el rostro de Ricardo. Su fachada de confianza se resquebrajó, revelando al hombre asustado y acorralado que había debajo. Miró a Esmeralda, sus ojos llenos de una incredulidad furiosa. «¿Cómo?», susurró la voz rota. «Esto es ilegal, invadiste mi privacidad». Esmeralda lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la reunión. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. «Tú invadiste 25 años de mi vida con tus mentiras, Ricardo. Yo solo recogí las pruebas que dejaste tiradas en el suelo». Sofía deslizó una carpeta sobre la mesa. El acuerdo. No era una propuesta, era una sentencia. La renuncia a más del 70% de su patrimonio declarado y no declarado. La cesión de todas las propiedades conyugales. La alternativa, explicó Sofía con una calma aterradora, era un juicio público, un escándalo mediático y una investigación penal por fraude fiscal y lavado de dinero que lo llevaría a la cárcel. Ricardo miró a su abogado, buscando una salida, una escapatoria. Alberto simplemente negó con la cabeza. Estaban vencidos, con la mano temblando. Una mano que había firmado contratos millonarios sin pestañear. Ricardo tomó la pluma. El sonido de la punta del bolígrafo arañando el papel fue el único ruido en la sala. Fue la banda sonora de un imperio desmoronándose, el epitafio de una vida de arrogancia. Cuando firmó la última página, levantó la vista hacia Esmeralda, esperando ver triunfo, odio, alguna emoción. Pero en el rostro de ella solo había una calma profunda, una serenidad que ya no era su misión, sino la paz de quien finalmente ha cerrado una puerta para siempre. No era una victoria sobre él, era una victoria para ella. Al salir del edificio, el aire de Buenos Aires le golpeó el rostro, no como una agresión, sino como un bautismo. Se sentía más ligero, más limpio. Cada sonido de la ciudad, una bocina lejana, el murmullo de la gente, el paso del subterráneo bajo sus pies, parecía nítido, real, como si hubiera estado escuchando el mundo a través de un grueso cristal durante 25 años y este por fin se hubiera roto. No sentía una euforia desbordada ni el sabor dulce de la venganza. Lo que sentía era más profundo, más sereno, era la paz. La paz de haber terminado una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando.
Caminó sin rumbo por un par de cuadras, mezclándose con la multitud anónima. Nadie la conocía aquí. No era la esposa de Ricardo de la Vega. No era el objeto de lástima ni el centro del chisme. Era solo una mujer de Mindodesen, en 48 años, con hilos de plata en el cabello y una mirada que contenía un universo de historias no contadas. Por primera vez en décadas, se sintió dueña de sus propios pasos, capitana de su propio destino. Se detuvo frente al escaparate de una librería. En la vidriera, un libro de arte sobre el Renacimiento italiano le devolvió la mirada. Recordó a la joven que soñaba con caminar por la Galería Uffizi, no como turista, sino como experta. Una sonrisa, genuina y lenta, se dibujó en su rostro. Esa joven no había muerto. Solo había estado esperando. El regreso a la mansión fue el acto final de un drama que ya no le pertenecía. Entró por la puerta principal, no con la cautela de una intrusa, sino con la autoridad de quien viene a cerrar un capítulo. La casa estaba en silencio, un mausoleo de mármol y recuerdos ajenos. Ricardo no estaba. Mejor. No quería más confrontaciones, no quería más palabras. Todo lo que tenía que decirse ya estaba firmado en un papel. Recorrió las habitaciones con una distancia casi clínica. El salón donde había organizado cientos de cenas, la biblioteca llena de libros que Ricardo compraba por metro para impresionar a las visitas, el jardín donde había sido humillada. Nada de eso le provocaba dolor, solo una inmensa indiferencia. Eran el escenario de una vida que no era la suya. Subió al antiguo cuarto de huéspedes, su refugio y trinchera. Sus maletas ya estaban hechas. Antes de irse, caminó hasta el estudio de Ricardo. Sobre el escritorio, junto a una foto de ellos dos en su luna de miel, dos extraños sonriendo a la cámara, dejó la llave de la casa y su anillo de bodas. Un diamante enorme, frío y sin vida. Ya no era un símbolo de compromiso, sino el precio de su silencio. Al dejarlo sobre la madera pulida, sintió que se quitaba un peso no de su dedo, sino de su alma. Mientras el taxi se alejaba por la avenida arbolada, su teléfono vibró. Era un mensaje de una de las mujeres de su antiguo círculo, la misma que le había aconsejado darle su espacio a Ricardo. El texto decía: me enteré, qué mujer, no puedo creer tu coraje, cuando quieras tenemos que celebrar. Esmeralda leyó el mensaje, vio la hipocresía, el intento de subirse al carro del vencedor. Hace unas semanas la miraban con lástima, ahora con una admiración interesada. Sin pensarlo, bloqueó el número. No iba a reemplazar una jaula de oro por una de víboras. Su nueva vida no tendría espacio para la falsedad. Se registró en un hotel boutique en Mindodesen, el barrio de Palermo. Un lugar elegante pero discreto, con paredes de ladrillo a la vista y obras de artistas locales. No había opulencia, sino estilo. No había grandeza, sino calidez. Desde la ventana de su suite, observó las luces de la ciudad encenderse al anochecer. Pidió servicio a la habitación, una simple sopa de calabaza y una copa de vino blanco. Mientras comía, sola, en silencio, sintió una plenitud que ninguna cena de gala le había dado jamás. No era la soledad del abandono, sino la libertad de la propia compañía. Era la primera cena del resto de su vida. A la mañana siguiente, no fue a un spa ni a una tienda de lujo. Se puso unos jeans, unas zapatillas cómodas y una camiseta de algodón. Se recogió el pelo en una cola de caballo sencilla y salió a la calle sintiéndose anónima y libre. Caminó hasta el Museo Nacional de Bellas Artes. Entró y el olor a óleo, a madera antigua y a silencio respetuoso la envolvió como un abrazo. Se paró frente a un cuadro de Cándido López, una de las escenas de la Guerra del Paraguay. Se perdió en los detalles, en la historia que contaba cada pincelada, en la tragedia y la belleza contenidas en el lienzo. Un hombre mayor,
El curador del museo se acercó, atraído por su concentración. ¿Le interesa la historia argentina?, preguntó con una sonrisa amable. Esmeralda se giró. Me interesa la historia que se cuenta sin palabras, respondió ella. La que sobrevive en el color y en la forma. Empezaron a hablar de arte, de historia, de la capacidad de un objeto para contener el alma de una época. Él quedó impresionado por su conocimiento, por la pasión en su voz. Era una pasión que había estado dormida, enterrada bajo capas de escenas benéficas y conversaciones triviales. Cuando se despidió, el curador le entregó su tarjeta. Si alguna vez piensa en volver a este mundo, llámeme. Mentes como la suya son difíciles de encontrar. Esmeralda tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron el cartón impreso. No era una oferta de trabajo, era una puerta. Una que ella misma había cerrado hacía 25 años y que ahora, increíblemente, se volvía a abrir. Salió del museo y el sol del mediodía le dio de lleno en la cara. Entrecerró los ojos, no por la luz, sino por la intensidad de la emoción. No había llorado en la humillación, ni en la batalla, ni en la victoria, pero ahora, de pie en las escalinatas del museo, con una simple tarjeta de visita en la mano, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez el guión lo escribiría ella. Los meses que siguieron no fueron de luto, sino de estudio. Sofía le cedió una pequeña oficina en su bufete, un cubículo con una ventana que daba a un patio interior de cemento. Era el antónimo de su vida anterior. No había luz dorada, ni césped, ni el murmullo de fiestas elegantes. Había el zumbido fluorescente de la luz artificial, el aroma a café quemado y a papel de archivo, y el repiqueteo constante de los teclados. Para Esmeralda, ese cubículo se sentía más como un hogar que la mansión que había habitado durante 25 años. Era un espacio que no estaba definido por la estética de Ricardo, sino por el propósito de ella. Sus días adquirieron una nueva rutina, un ritmo monástico y febril. Se levantaba al amanecer no para supervisar el menú del día, sino para leer jurisprudencia. Cambió los vestidos de lino por pantalones cómodos y blusas sencillas. Sus manos, antes expertas en arreglos florales, ahora se manchaban con la tinta de los marcadores con los que subrayaba balances y extractos bancarios. Aprendió un nuevo idioma: fideicomiso, sociedad pantalla, paraíso fiscal. Palabras que antes eran un ruido de fondo en las cenas de Ricardo, ahora eran las piezas de un rompecabezas que ella armaba con una paciencia feroz. Se sentía agotada, pero viva. Por primera vez en décadas, su mente, afilada y brillante, tenía un problema real que resolver. La primera gran victoria no fue legal, sino personal. Una noche, revisando los gastos de una tarjeta corporativa, un nombre le saltó a la vista: Estancia La Escondida. Recordó una conversación de hacía años, una noche en que Ricardo, borracho de éxito tras cerrar un negocio, se había jactado de comprar un pedacito de cielo en Uruguay donde nadie podría encontrarlo. En su momento, ella había sonreído, asumiendo que era una metáfora. Ahora lo entendía. Anotó el nombre y la fecha en una nota adhesiva y se la entregó a uno de los jóvenes investigadores del equipo de Sofía. 2 días después, el investigador entró en su oficina con los ojos desorbitados. Habían encontrado una propiedad de miles de hectáreas, una fortaleza de lujo a nombre de una sociedad anónima registrada en Panamá, financiada con dinero desviado de la empresa de Ricardo. Era un activo de millones de dólares que no figuraba en ninguna declaración. Era la primera pieza sólida de su arsenal. Sofía la llamó a su oficina. La abogada la miró por encima de sus gafas de lectura con una expresión que Esmeralda nunca había visto antes en ella: respeto.
La mayoría de mis clientas me traen pañuelos y lamentos, dijo Sofía quitándose las gafas. Tú me traes pistas que mis investigadores con todos sus recursos no vieron. ¿Cómo lo supiste? Esmeralda se encogió de hombros, una modestia que ya no era sumisión sino confianza. Escuché durante 25 años, respondió simplemente. Él pensaba que yo era parte del mobiliario, pero el mobiliario oye todo. Sofía asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible formándose en sus labios. Ricardo de la Vega no sabe la enemiga que se creó, sentenció. Esa noche, Esmeralda no pudo dormir, pero no era por la ansiedad, sino por una energía eléctrica que le recorría el cuerpo. Se miró al espejo del baño del hotel, vio las ojeras bajo sus ojos, el cabello recogido sin esmero. Ya no veía a la anfitriona perfecta, veía a una estratega. Recordó todas las veces que había intentado participar en las conversaciones de negocios de Ricardo, solo para ser silenciada con un condescendiente «Deja las cosas de hombres para los hombres, mi amor». Él nunca había querido una socia, había querido un público, y ahora, sin que él lo supiera, su público más devoto se había convertido en la fiscal de su juicio. La fragilidad se había evaporado, reemplazada por un acero forjado en el fuego de la humillación y templado con el conocimiento. La reconstrucción no era solo financiera, era anímica. Cada documento descifrado, cada mentira expuesta, era un ladrillo que quitaba del muro de su prisión y usaba para construir su nueva fortaleza. Las pequeñas victorias se acumulaban, devolviéndole una autoestima que ni siquiera sabía que había perdido. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta. Su voz, antes un susurro melódico, ahora era clara, precisa, la voz de alguien que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. La mujer que había entrado en el bufete de Minoncinto. Sofía, buscando justicia, ahora dirigía la operación. Ya no era una víctima buscando retribución, era una reina reclamando su reino. Estaba lista para la batalla final. 2 años después, el sol no caía sobre el césped de una quinta, sino que se filtraba a través de los ventanales de un antiguo departamento en San Telmo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Las paredes no estaban adornadas con arte comprado para impresionar, sino con bocetos a carboncillo, fotografías en blanco y negro y estantes repletos de libros de historia y catálogos de museos. Olía a café recién hecho, a madera vieja y a pintura al óleo. Olía a vida. Esmeralda, a sus 50 años, se movía por el espacio con una calma que ya no era resignación, sino dominio. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros. No llevaba un vestido de lino blanco, sino unos jeans gastados y una simple camisa de algodón. En sus ojos ya no había una serenidad vacía, había una chispa de curiosidad, la mirada de quien ve el mundo por primera vez todos los días. Su rutina ya no era un ciclo de obligaciones sociales, ahora era un ritual de placeres sencillos. Las mañanas eran para leer, con los pies descalzos sobre el piso de madera. Las tardes, para perderse en las salas del museo, donde ya no era una visitante, sino la co-curadora de una nueva exhibición sobre artistas mujeres olvidadas del siglo XX. Su trabajo no le daba el estatus que le daba ser la esposa de Ricardo, pero le daba algo infinitamente más valioso: propósito. A veces, mientras catalogaba una pintura o investigaba la biografía de un artista, un recuerdo fugaz la asaltaba. Recordaba las cenas silenciosas en la mansión, el eco de sus pasos en los pasillos de mármol, la sensación de ser una extraña en su propia casa. Recordaba la voz de Ricardo, condescendiente, diciéndole: ¿arte? ¿Quién tiene tiempo para esas tonterías? No sentía rencor, solo una lejana perplejidad, como si estuviera recordando la vida de otra persona. ¿Cómo pudo vivir así tanto tiempo?
¿Cómo pudo confundir una jaula con un hogar? Había recuperado su independencia, pero también había construido nuevas conexiones, esta vez basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia social. Sus amigos eran los artistas del barrio, los historiadores del museo, la dueña del café de la esquina. Conversaciones reales, risas genuinas. Nadie le preguntaba por el apellido de su marido. Le preguntaban por su opinión. Una tarde, mientras el cielo de Buenos Aires se teñía de naranja, su celular sonó. Era un número que no había visto en meses, pero que reconocería siempre. «Sofía», dijo Esmeralda, su voz tranquila. «Esmeralda», respondió la voz de acero de la tiburona al otro lado. No había formalidades entre ellas. Habían librado una guerra juntas. «Tengo que contarte algo. ¿Recuerdas a Martínez, el ex socio de tu marido?» Claro que lo recordaba. Un hombre tan arrogante como Ricardo, pero sin su carisma. «Sí, lo recuerdo. Su esposa me llamó hoy», continuó Sofía. «Al parecer, él le hizo una broma parecida en una cena el fin de semana. Le dijo que su secretaria era más eficiente en todos los aspectos, y lo dijo delante de todos». Hubo una pausa. Esmeralda cerró los ojos, no con dolor, sino con una empatía profunda. Conocía ese silencio helado, conocía el peso de esas miradas. «Ella quiere hablar contigo», dijo Sofía. «No como clienta, como mujer». Me dijo una frase: «Si Esmeralda de la Vega pudo convertir esa humillación en un imperio, yo puedo, en menos, recuperar mi dignidad». Tu historia la inspiró. Esmeralda se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras. Su batalla no había sido solo suya. Sin saberlo, había encendido una pequeña luz en la oscuridad de otras jaulas doradas. Su victoria no era solo la libertad y la fortuna que había recuperado. Era la prueba de que se podía salir, de que el final de una historia podía ser el comienzo de una leyenda. «Dile que la llamo mañana», respondió finalmente, su voz firme, llena de una nueva fuerza. Colgó el teléfono. Se acercó a la ventana y observó la vida bullir en las calles de San Telmo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando una constelación a sus pies. Ya no era un adorno en la fiesta de otro, era una de esas luces, pequeña quizás, pero brillante y propia. Comprendió que la vida no se trata de evitar las caídas. Nadie está a salvo de que su mundo se haga añicos. Se trata de qué haces con los escombros. A veces, la demolición de una vida que creías perfecta es lo único que puede darte los materiales para construir la que realmente te pertenece. Una vida levantada no sobre la base de la seguridad o las apariencias, sino sobre los cimientos inquebrantables del coraje, la paciencia y la determinación. Una historia reconstruida pieza por pieza con tus propias manos. Comenta de qué país estás viendo este video y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.